Página 20. Los campos de exterminio de la desigualdad, Göran Terborn, 2013. Capítulo 2. Tras las puertas de la exclusión. Ahora que, a raíz de la crisis financiera, existe una preocupación generalizada, incluso indignación ocasional, por los salarios y bonificaciones exorbitantes de los ejecutivos, un igualitarista serio e independiente debería preguntarse qué hay de malo, si es que hay algo, en las enormes diferencias de ingresos y riqueza. Está la corriente dominante cayendo presa de la envidia, un sentimiento que suele percibirse como más cercano al vicio que a la virtud. ¿Y cómo se relaciona la repentina indignación por los salarios de los ejecutivos con la ausencia de una protesta similar contra las enormes sumas que recaudan las estrellas del deporte y el entretenimiento, generalmente veneradas por los medios populares y, en particular, por las páginas deportivas? TV escribe. El político obtiene salarios exorbitantes porque se protege contra la ley, ya que la ley es manipulada por ellos y el pueblo tiene que someterse a los deseos de sus líderes. Respecto a las ganancias de los artistas y deportistas, esto es algo que la gente apoya al acudir a recibir un poco de esparcimiento, aunque sea en sandeces, en basura cultural. Por eso, solamente un loco se quejaría de los ingresos estratosféricos de la gente de la farándula y el deporte. El autor escribe. El sentido común de la corriente dominante no debería ser desestimado de la manera típica de la arrogancia del privilegio. Sin tratar de leer la mente dominante, podemos ver una diferencia obvia entre las celebridades, por un lado, y los banqueros y ejecutivos, por el otro. Los primeros dan algo a su público. Las celebridades aparecen como mariposas inofensivas, cuyo estilo de vida indulgente proporciona un disfrute indirecto a sus fanáticos. Pero los capitanes de las finanzas y del resto de la economía no nos están entreteniendo. Nos están gobernando. Las mariposas de las celebridades también son bastante pocas. Entre el 0,1%, de los principales apropiadores de ingresos de Estados Unidos, representan el 3%. Los ejecutivos de empresas no financieras representaban el 41% en 2004, y los ejecutivos y gerentes financieros el 18%, Hacker y Pearson 2010, 46%. La desigualdad siempre significa excluir a algunas personas de algo. Cuando no mata literalmente a las personas o atrofia sus vidas, la desigualdad significa exclusión, excluir a las personas de las posibilidades que produce el desarrollo humano. Hay dos puertas principales de exclusión en las sociedades humanas. A los pobres se les cierra la cara, una condición que adopta formas diferentes, por ejemplo, en el Reino Unido y en la India, pero que tiene un significado social universal. Ser pobre significa que no se tienen recursos suficientes para participar, plenamente, en la vida cotidiana de la mayoría de los conciudadanos. La otra puerta de la exclusión separa a la élite del resto de la gente. En los regímenes capitalistas, es decir, el 0,1, el 1 o, como máximo, el 5% más rico del resto. En las dictaduras basadas en el poder estatal, la élite puede ser un pequeño círculo interno en torno al dictador, o el escalón superior de una organización jerárquica, como en los estados con partidos comunistas. En ambos casos, esta segunda puerta crea una división o barrera entre los comandantes y los comandados, entre los que formulan políticas y los que las aplican. Cuanto mayor es la brecha entre el 1 y el 99%, más gruesa es la puerta de la exclusión y más distorsionadas se vuelven la cooperación y la interdependencia humanas, en favor de los primeros. El problema principal de la desigualdad económica reside en sus efectos de división social, despilfarro económico y distorsión y dictadura políticas.
La desigualdad de recursos desgarra a las sociedades en lo que Benjamin Disraeli, como novelista más que como político, llamó una vez las dos naciones, los ricos y los pobres. De ese modo, el espacio social para el desarrollo humano se divide y restringe, sobre todo para los desfavorecidos, por supuesto, pero no solo para ellos. En segundo lugar, la desigualdad en la propiedad, el control o el acceso a los recursos económicos significa que lo que se ha producido en una sociedad dada puede ser fácilmente disipado por unos pocos privilegiados. En tercer lugar, la desigualdad de los recursos económicos y su utilización política ha anulado los temores liberales del siglo XIX a la democracia, que el poder de los ciudadanos invadiera la propiedad privada. En cambio, los grandes propietarios han podido, la mayor parte del tiempo y en la mayoría de los países, dictar lo que es una política económica sólida. La división. La desigualdad de recursos desgarra a las personas. En 2012, en Estados Unidos surgió una dramática protesta al respecto en el libro de Charles Murray Coming Apart, Nuestra nación se está desmoronando por las costuras, no por las costuras étnicas, sino por las costuras de clase, Murray 2012, 269. Este libro muy original, sumamente interesante y de gran éxito de ventas es importante también por añadir una nueva perspectiva sobre la desigualdad. Su autor es un escritor conservador y un académico independiente, no conocido por ser igualitario, más bien todo lo contrario. En una línea comunitaria, Murray se preocupa por la división cultural y la segregación en la sociedad estadounidense, principalmente entre, por un lado, la clase gerencial y profesional con educación universitaria, y, por el otro, la clase obrera con, como máximo, un diploma de secundaria. Murray muestra cómo la brecha entre ambas se ha ampliado y profundizado hasta convertirse en un abismo desde principios de los años 1960, y para destacar su análisis de clase se ha concentrado principalmente en las clases blancas. Sus principales campos empíricos son el matrimonio y la familia, el trabajo y la participación en la fuerza laboral, el crimen, el compromiso social y cívico y la religión, todos campos en los que las dos clases se han separado, convirtiéndose en mundos aparte. En nuestro contexto, son las descripciones de Murray las que son relevantes, nítidas y bien documentadas. Su debilidad en la explicación y las soluciones no nos debe preocupar aquí. Como moralista conservador, Murray tiende a sustituir la explicación social por la culpa moral, presentando el desarrollo como un efecto de la contracultura secular de los años 60, la degeneración moral de los pobres y el hecho de que la clase alta moral y trabajadora no predica lo que practica. Después de un rechazo típico de la derecha estadounidense a los estados de bienestar europeos, Murray deposita su esperanza en un nuevo despertar religioso. Sin embargo, a pesar de toda su ideología estridente, la descripción gráfica de Charles Murray de los Estados Unidos divididos por clases es la imagen actual más vívida disponible de los efectos socialmente desgarradores de la desigualdad de recursos. Otra manifestación reveladora es la polarización de las ciudades que despegó en las dos últimas décadas del siglo pasado. Por un lado, está la proliferación de barrios privados cerrados, incluso de ciudades enteras como Alphaville en San Pablo o Nordelta en las afueras de Buenos Aires, las llamadas comunidades cerradas, compare Sepaquot 2009. A menudo no son una gran comunidad, pero son recintos privilegiados aislados de la plebe. TV escribe. En Toluca y Metepec, Estado de México, hay una práctica social de la división. Los fraccionamientos donde viven los de mejor nivel económico, están cercados por murallas y tienen vigilancia, guardias de seguridad que patrullan las murallas. No puedes ingresar a esos recintos o zonas, si no es por las puertas de ingreso, que son como garitas o aduanas. Una foto aérea puede mostrar estas diferencias entre los castillos de los nobles y las chozas miserables de los pobres.
el autor escribe. El concepto se desarrolló en el oeste de los Estados Unidos, pero la práctica ahora está muy extendida fuera de las áreas todavía relativamente igualitarias de Europa Central y Occidental y el noreste de Asia. Mi experiencia personal es la de una extensión masiva de esas áreas urbanas cerradas, en lugares como Manila, Bogotá, México, Sao Paulo y, a partir de los años folles de la década de 1990, la Buenos Aires neoliberal. En realidad, constituyen una especie de apartheid social. Por otro lado, está la producción de lo que Lloyd Backward, 2008, ha llamado marginalidad avanzada, vertederos de parias urbanos, que suceden y reemplazan a los guetos negros estadounidenses de mediados del siglo XX y los barrios de clase trabajadora europeos, que eran desfavorecidos en muchos sentidos pero que albergaban a trabajadores industriales empleados en los guetos estadounidenses a menudo con una clase media étnica también y tenían su propia cultura colectiva, en los la cultura multifacética del alma negra, y, en Europa, la rica cultura comunitaria del movimiento obrero. Un proceso similar se puso en marcha en los suburbios de clase trabajadora de Buenos Aires en la década de 1990 y en el colapso del experimento neoliberal en 2001-3. Esta polarización extrema no es el único juego de las grandes ciudades. También hay heroicos intentos de revitalización de ciudades industriales en decadencia, incluso en proceso de mengua, pero una y otra vez estos intentos se encuentran produciendo poco más que nuevos enclaves de privilegio en medio de una disolución social continua, impulsada por el implacable impulso desigualitario del capitalismo financiero contemporáneo de distanciamiento y exclusión. Además, como el mundo está adquiriendo una mayoría urbana por primera vez en la historia de la humanidad, las ciudades se han convertido en concentraciones de desigualdad. La desigualdad de ingresos entre los residentes de las principales ciudades sudafricanas, encabezadas por Johannesburgo, tiene un valor de coeficiente de Gini de 75, ONU Habitat 2008, 72. Que es algo superior a la desigualdad estimada entre todos los hogares del planeta, alrededor de 70 en 2008, Milanovic 2012, 8. Muchas grandes ciudades son más desiguales que sus países, como Johannesburgo y Tshwane en Sudáfrica, Brasilia, Ciudad de México, Buenos Aires, Nueva York y Washington D.C., y varias otras ciudades de Estados Unidos. Este no es el patrón en Europa en general, o en Tokio, donde las ciudades se acercan al patrón nacional. Y, según ONU Habitat, la desigualdad en Pekín es solo la mitad de la que se observa en el conjunto del país, ONU Habitat 2008, 63 y SS. También existe lo que podríamos llamar el efecto de incomprensión de María Antonieta. Según una tradición revolucionaria francesa, quizá apócrifa, la reina María Antonieta, al oír que el pueblo de París pedía pan, preguntó a sus cortesanos, ¿por qué no comen pastel? Un buen ejemplo del efecto María Antonieta es la reciente legislación, noviembre de 2012, introducida por el gobierno burgués de Suecia. Suecia se ha quedado atrás en los recientes estudios PISA sobre el rendimiento escolar, porque el estrato inferior de los alumnos suecos está obteniendo peores resultados que antes. La respuesta del gobierno de clase media alta sueco ha sido introducir una rebaja de impuestos para los padres que contraten a alguien para que ayude a sus hijos con los deberes. Así, el consejo de María Antonieta a los nativos desempleados y a los limpiadores y asistentes paramédicos, en su mayoría inmigrantes, cuyos hijos tienen dificultades con la enseñanza empresarial actual y las divisiones entre escuelas privadas y públicas es, contrata a un ayudante de deberes y rellena los formularios para obtener una reducción de impuestos. TV escribe. Un empleado maquilero, que obtiene salario mínimo, no tiene oportunidad para contratar a una empleada doméstica que cuide de sus hijos. El futuro de los hijos de los maquileros, para nada es halagador. Para empezar,
Los niños crecen alejados de sus padres y su cerebro desarrolla el desapego o falta de conexión familiar, son hijos de la degradación social. El autor escribe: una ventaja adicional de esta política de subvencionar el privilegio educativo de la clase media es que la ayuda subvencionada con los deberes se está convirtiendo en un negocio lucrativo, que emplea a estudiantes universitarios. No solo se refuerza el privilegio educativo general de la clase media, sino que un sector de la misma clase se está beneficiando del dinero de los contribuyentes. Y cuanto más se diferencian los ricos del resto de nosotros, más dura y desconsiderada puede ser su forma de gobernarnos. En las últimas elecciones estadounidenses, se escuchó al candidato del capital, hablando con sus pares del club de campo, prometiéndoles que no tenía nada que ofrecer al 47% más pobre de la población. Como señaló Alexis de Tocqueville, 1856-1966, capítulo 8, hace casi 2 siglos, como aristócrata liberal que reflexionaba sobre la antiaristocrática Revolución Francesa, el apartheid social privilegiado es una práctica social, propensa a generar un odio indomable a la desigualdad, rebelión y revolución. Ciertamente no es un camino hacia una gobernanza social estable y eficiente. TV escribe: rebelión, revolución, levantamiento social. En el caso de México, no debe haber temor por parte de la clase rica. El mexicano soporta de todos, las humillaciones más terribles. El mexicano no tiene memoria histórica, nada sabe y no le importa cómo fue la vida de sus antepasados. Jamás el pueblo mexicano tendrá el valor y el arrojo del pueblo francés que se unió y derrocó a la monarquía abusiva de Luis XVI y María Antonieta. Aunque esos reyes abusivos, no eran los únicos que laceraban al pueblo, eran en su mayoría los nobles, los banqueros, los terratenientes. Pero eso no lo vio el pueblo ignorante, se fue contra la cabeza del rey que estaba al servicio de los amos de Francia. ¿Acaso no es visible que hay revoluciones, dictaduras, guerras, y las mismas familias de ricos siguen de pie? El autor escribe: un efecto muy bien documentado de la ruptura de las redes sociales es la siembra de la desconfianza y el miedo, que no son activos del desarrollo social. La ciencia social ha establecido firmemente que la desigualdad genera desconfianza, Uslaner 2002, Rothstein y Uslaner 2005. La correlación no es tan clara como las escalas totalmente paralelas de la jerarquía de la oficina y la muerte prematura en Whitehall, capítulo 1, pero las diferencias internacionales en las creencias de que se puede confiar en la mayoría de las personas son grandes y están fuertemente correlacionadas con las medidas de desigualdad de ingresos. En Escandinavia, 2/3 de la población piensa que se puede confiar en la mayoría de las personas en Brasil, el 3% en Sudáfrica, el 12% en Gran Bretaña, el 30% y en los Estados Unidos, el 36%. Ingleart y Norris 2004, cuadro a 165. La desconfianza y el miedo a los demás son un costo social. La cooperación necesaria requiere entonces salvaguardas adicionales. Se deben gastar más recursos en medidas de seguridad y guardaespaldas. Se estima que 1/10 parte de la población económicamente activa de Bogotá, capital de uno de los países más desiguales del mundo, trabaja en el sector de la seguridad y la vigilancia. Sin embargo, un analista, en lugar de un predicador, debería señalar que las sociedades capitalistas ricas actuales necesitan menos cooperación que en el pasado, un proceso que sostiene la ruptura social en curso. Ahora se necesita menos cooperación nacional. Los ejércitos mercenarios han regresado de la era del absolutismo real, reemplazando a los ejércitos de reclutamiento de ciudadanos de los estados-nación modernos clásicos. Las organizaciones cívicas colectivas pueden verse y ahora se ven abrumadas por las explosiones de los medios masivos,
los cuadros profesionales de las ONG y las campañas momentáneas en Facebook. La solidaridad vecinal es menos necesaria frente a la asistencia social profesional y las intervenciones de trabajo social. Pero los desastres ocurrirán y revelarán la fragilidad o la resiliencia de la organización social colectiva, como en Nueva Orleans en 2005 y en Nueva York, Nueva Jersey en 2012, respectivamente, o en cada temporada de huracanes en los diferentes efectos de los daños en Haití y en Cuba. Los desafíos ambientales urbanos y planetarios están aumentando la necesidad de colaboración social. La ruptura social también significa violencia social. Las zonas del mundo con mayor índice de homicidio son las regiones con mayor desigualdad, tabla 1. Veamos la tabla 1 donde se muestran las regiones del mundo con mayor índice de homicidios. Son homicidios por cada 100.000 habitantes, alrededor de 2010. 1. África Meridional, 30,5. 2. América Central, 28,5. 3. África Oriental, 21,9. 4. África Central, 20,8. 5. América del Sur, 20,0. 6. El Caribe, 16,9. 7. África Occidental, 15,4. 8. Europa Oriental, 6,4. 9. América del Norte, 3,9. 10. Asia Oriental, 1,3. 11. Europa Occidental, 1,0. 12. Mundo, 6,9. Fuente, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, www.undoc.org/TV escribe. ¿Cuál será la estadística o tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes? La tasa de suicidios de los países europeos es mayor que la de los países americanos. El autor escribe. Entre los países más grandes, los más asesinos fueron, Sudáfrica con 32 asesinatos por cada 100.000 habitantes, México con 23, Brasil 21, Nigeria 12, Rusia 10. Estados Unidos tuvo 4,8, India 3,4, el Reino Unido, 1,2, China, 1,0 y Japón, 0,4. Detrás de la frecuencia de la violencia letal deberíamos esperar configuraciones causales complejas, que incluyen, entre otras cosas, la importancia del tráfico de drogas, la fuerza y los patrones del crimen organizado, las tradiciones de control social y la eficacia de los estados. La división social causada por la desigualdad económica es un factor importante en estas constelaciones. Despilfarro. Para nosotros, los nacidos tarde, algunos de los ejemplos del despilfarro más exorbitante se han convertido, milenios o medio milenio después, en experiencias estéticas o incluso turísticas, como el ejército de terracota y la ciudad de tumbas subterráneas de Chang'an, las pirámides de Giza, el Taj Mahal de Agra, todos monumentos a la muerte. Sin embargo, los amos del universo financieros de la década de 2000, a pesar de su despilfarro autoindulgente, parecen no haber dejado nada de interés para los arqueólogos y los turistas de la década de 2500. El despilfarro de los recursos económicos, que impide su uso productivo, es algo bien conocido por las historias de terror sobre el mundo del desarrollo, por ejemplo, las del Zaire del mariscal Mobutu, el imperio centroafricano del emperador Bokassa, cortejado con avidez por los dirigentes políticos estadounidenses y franceses, respectivamente, y el despilfarro menos llamativo pero no menos devastador en muchas economías políticas basadas en la renta, Nigeria, Angola, Guinea Ecuatorial y otras, incluida la Rusia poscomunista y sus oligarcas.
el despilfarro idiosincrásico en proyectos favoritos y de prestigio, y la consiguiente falta de inversión en infraestructura, educación y capacidad productiva, son riesgos constantes en sociedades altamente desiguales en términos de poder y de desigualdad económica. Pero las desigualdades difieren. Los jeques del Golfo han asumido una cierta norma aristocrática de richesse oblige, y muchos magnates estadounidenses, desde los Rockefeller hasta Bill Gates, se han embarcado en generosos esfuerzos filantrópicos, generalmente después de prácticas despiadadas de acumulación. TV escribe. Un mega rico, luego de asegurarse una fortuna que por sí solo no podrá consumir, se dedica a la filantropía, porque quiere y porque puede. Pero para acumular tanto, a alguien tuvo que despojar. El autor escribe. Sin embargo, el bloqueo de los planes originales de la administración Obama para tratar de ponerse a la altura de la infraestructura china y de la educación no elitista europea, al mismo tiempo que expandía las guerras y el gasto militar con el pleno apoyo de la élite político-económica, muestra que la diferencia entre la desigualdad estadounidense y, por ejemplo, la nigeriana o la rusa es solo de grado impreciso. En comparación con el gasto anual de $4.700 millones del Pentágono en relaciones públicas, con un personal de 27.000 personas, la coronación del emperador Bokassa en 1977 fue un evento único y barato, por $20 millones de la década de 1970. En los últimos tiempos, las guerras en Irak y Afganistán, apoyadas por Estados Unidos y el Reino Unido, han supuesto un gigantesco despilfarro de recursos públicos por parte de una élite privilegiada y despiadada. Ambas guerras fueron guerras por elección, como señalaron sus protagonistas más inteligentes, como el columnista del New York Times Thomas Friedman, que hizo campaña a favor de la guerra en Irak, y Barack Obama, que hizo campaña a favor de la escalada de la guerra en Afganistán. Las élites pueden permitirse estas guerras por elección, pagadas con dinero público o deuda pública, que benefician enormemente a los contratistas empresariales amigos y no ponen en riesgo la vida de ninguna élite. TV escribe. Si hay guerra, hay interés económico de un grupo, de una élite. Si hay paz, no hay negocio. Se revuelve el agua para que con lo turbio, se desate el infierno y es ahí, donde hay derramamiento de sangre y desorden, cuando los depredadores entran en acción y consiguen más ganancias. El autor escribe. Aún no está claro cuánto han costado estas decisiones de gobierno, y la guerra afgana con su extensión pakistaní aún no ha terminado. Pero a finales de 2012, los costos para Estados Unidos ascienden a unos $3 millones, incluidos los intereses de las asignaciones de guerra y los costos sociales para las familias de los militares, pero excluyendo los costos de discapacidad a largo plazo de los estadounidenses heridos, que por supuesto se estiman en más de $900.000 millones. www.costofwar.org. En conjunto, esto equivale a la meta de reducción del déficit a mediano plazo de $4 billones establecida por la Comisión Nacional sobre Responsabilidad Fiscal y Reforma, la Comisión Bowles-Simpson, de 2010. Junto con la oleada de guerras norteamericanas, el despilfarro militar británico bajo el gobierno de Blair Brown Cameron ha sido más modesto. A fines de 2011, el gasto directo británico en operaciones militares en las guerras que eligió, Estados Unidos, ascendió a entre 28.000 y 9.000 millones de libras esterlinas, Berman 2012. Pero la mentalidad dominante en la política británica se transmite muy bien en otra de sus alegres guerritas contra pueblos bárbaros, en Libia, en medio de una sombría austeridad fiscal para el pueblo, que se divierte conduciendo aviones de combate entre 35.000 y 72.000 libras de gasto la hora y disparando misiles entre 790.000 y 1.100.000 libras cada uno. Todos los costos de los muertos, los heridos y los discapacitados corrían, por supuesto, a cargo de los nativos.
el agresor no se hará cargo de los daños, ni de enterrar a los enemigos caídos en combate. El despilfarro militar no es un pasatiempo exclusivo de los anglosajones. El segundo mayor gastador militar, en relación con el ingreso nacional, después de los Estados Unidos, es Grecia, incluso después de los recortes de austeridad impuestos externamente, que en gran medida no afectaron a los militares, menos el 5%, concentrándose en recortar las pensiones y los salarios civiles, Dempsey 2013. Las preferencias económicas de la gente difieren. De manera bastante racional, los pobres están más preocupados por el alivio de la pobreza, el empleo, la seguridad del ingreso y los servicios públicos e infraestructura que los ricos. Las élites están interesadas en proteger su riqueza de la redistribución y, por lo general, están más interesadas en proyectos de esplendor y prestigio nacional y, en el caso de grandes potencias reales o aspirantes, en la dominación internacional o mundial, con sus requisitos de exhibición y despliegue de poderío militar. Por lo general, la élite republicana estadounidense está haciendo una cruzada para recortar todos los derechos sociales y casi todo tipo de gasto civil, pero parece más bien prever un aumento continuo del gasto militar y de vigilancia. La Guerra Fría se ha convertido en una serie aparentemente interminable de pequeñas guerras calientes. En enero de 2013, David Cameron realizó la promesa de décadas de guerra contra los musulmanes militantes en África. Sin embargo, el nacionalismo e incluso el entusiasmo por la guerra no son ajenos a la gente común. La Guerra de las Malvinas Falklands de Thatcher, por ejemplo, tuvo un amplio apoyo popular. Lo mismo ocurrió con la caza de Osama Bin Laden. Pero las decisiones de invadir Irak en 2003, de extender la persecución de Bin Laden fuera de Afganistán a una guerra de 13 años, con una ocupación parcial permanente prevista para después de 2014, y de aplastar al régimen de Gaddafi en Libia no tuvieron raíces populares, ni en Estados Unidos, Reino Unido ni en el resto del territorio de la OTAN. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada en 1949 como una alianza militar anticomunista estadounidense, nunca se preocupó mucho por la democracia, incluidos desde el principio regímenes autoritarios como Portugal y Turquía. Solo la fuerte resistencia europea impidió que los estadounidenses incluyeran a la España de Franco. Después del final de la Guerra Fría, Estados Unidos decidió no disolver la OTAN sino ampliarla a la Europa del Este antirrusa. Colocarse militarmente cerca de las fronteras rusas era algo imperativo. Desde entonces, la OTAN ha sido utilizada como cobertura internacional para las intervenciones militares estadounidenses en la ex Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, etc. El término territorio de la OTAN se refiere a los Estados Unidos y su interior clientelista, en el que las antiguas potencias imperialistas de Gran Bretaña y Francia están tratando de afirmarse. A través de la OTAN, los países pequeños, sin ninguna gloria colonial previa, pueden ahora disfrutar del sol colonial en Irak y Afganistán. El territorio de la OTAN es ahora equivalente a un club colonial. Dada esta escala normal de preferencias entre ricos y pobres, tenemos que esperar que, en igualdad de condiciones, cuanto más desigual sea la élite con el resto de la población, más recursos potencialmente comunes se desperdicien en proyectos favoritos de la élite. La dictadura política. Un dictado es diferente de una dictadura. Esta última puede ser vista como un caso extremo de la primera. En un dictado puede haber elecciones competitivas y una diversidad de medios de comunicación. Un diktat es una enunciación autorizada, una declaración dictada a un secretario o a cualquier organismo subordinado. Es un vínculo entre un detentador del poder y alguien que tiene que cumplir su dictamen u orden.
El punto crucial aquí es que un dictat político y una serie continua de ellos, una dictadura política, no requieren una dictadura represiva. El dictamen original de gerente secretario solo implicaba una estructura de poder predeterminada y su cumplimiento. Como disidente en un dictado no corres grandes riesgos de ir a la cárcel, a menos que seas sospechoso de apoyar el terrorismo, por ejemplo, al organizar apoyo para el pueblo de Gaza, pero como sindicalista o activista ambiental en América Latina es muy posible que te maten, aunque no necesariamente a manos del Estado. Cualquiera que esté realizando actividades que vayan en contra de los intereses de los grandes negocios de la élite, está promoviendo su sentencia de muerte. Puedes emitir el voto que quieras, puedes decir lo que quieras sobre los gobernantes de tu país, pero lo que haces y lo que dices no tiene, o tiene poco, efecto, ya sea en términos de impacto o de llevarte a la cárcel. En muchos países, desde Tailandia hasta Nigeria, los votos se compran y venden ampliamente. En el mundo rico, la campaña monetaria es más sutil, pero no menos importante. Como dijo a su personal un operador electoral crucial tanto de Clinton como de Obama, el actual alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, el primer tercio de su campaña es dinero, dinero, dinero. El segundo tercio es dinero, dinero y la prensa. Y el último tercio es voto, prensa y dinero. Dinero 6, votos 1, Hacker y Pearson 2010, 252. El dictat que convierte a las democracias en dictaduras proviene de los escalones superiores de la desigualdad monetaria. Prácticamente todos los senadores estadounidenses, y la mayoría de los representantes en la Cámara, son miembros del 1% más rico cuando llegan, son mantenidos en el cargo por el 1% más rico, y saben que si sirven bien al 1% más rico serán recompensados por el 1% más rico cuando dejen el cargo. Stiglitz 2011. El politólogo Larry Bartels, 2008, capítulo 9, ha medido esta dictadura en el Senado estadounidense. Ni los senadores demócratas ni los republicanos respondieron positivamente a ninguna opinión del tercio de sus electores con ingresos más bajos. Ambos respondieron moderadamente al tercio medio, y los republicanos respondieron fuertemente al tercio más rico de los votantes. Martin Gilens, 2012, ha tomado el análisis de Bartels y lo ha refinado aún más. El análisis se centra en la comparación de un gran número de respuestas a preguntas sobre preferencias políticas, en encuestas nacionales de Estados Unidos realizadas a muestras representativas, con los resultados reales de las políticas, principalmente en el periodo 1981-2002, pero con alguna extensión al periodo 1964-2006. Una de sus conclusiones clave es que, cuando los grupos de ingresos divergen en sus preferencias, la mitad más pobre de la población no tiene ninguna posibilidad de ganar. Solo el 30% más rico tiene una oportunidad, mientras,